Si leemos la palabra de Dios en Apocalipsis, vamos a ver dónde me pongo yo esto. Estoy intentando de que esto se grabe, vale. Si vemos en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 18, vamos a ver un tratamiento que Dios le da a la iglesia. Este es el Espíritu, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿vale? Y el Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Aunque la escribieron 40 hombres, en épocas diferentes, no se conocieron, muchos de ellos no se conocieron, con diferentes estatus sociales y de diferentes pensamientos y culturas, y es lo que nosotros tenemos hoy conformado como lo que es la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo le está dando una visión al apóstol Juan a través de su ángel, y el apóstol Juan, cuando recibe esta visión, el Señor le dice que le escriba al ángel, que en este caso es el ángel, el ángelus en griego, el mensajero, o la persona que está trayendo el mensaje en la Odisea, y le dice esto. Bueno, ya sabemos lo que le dice, ¿no? Que él se cree que es rico, que no es frío ni caliente, que es tibio. Entonces Dios le da un tratamiento desde el versículo 18 y dice así la palabra, a la gloria de Dios. Padre y Espíritu Santo dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, porque al parecer es pobre. Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, porque al parecer estás desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oye esto. Mira lo que dice en el versículo 20, que este es un versículo que se usa mucho en evangelismo y demás. Pero si lo vemos ahora mismo en su contexto, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, al parecer, en el último tiempo, el Señor Jesucristo está ubicado en la puerta de la iglesia. O sea, el Señor ya está fuera. Porque ya hemos hablado mucho por muchas circunstancias. La iglesia se ha venido, digamos, transformando, haciéndose a los sistemas y culturas del mundo, y la iglesia se ha convertido más en una organización, ¿vale?, institucional, que en un organismo vivo, que es como empezó. Pero la historia nos enseña que todo acabará como empezó. La iglesia apostólica empezó siendo un organismo vivo, sin mucha organización eclesiástica o gubernamental o institucional, pero era un organismo vivo donde el Espíritu Santo la respaldaba con señales, prodigios y milagros, y la obra se iba expandiendo y creciendo, y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces yo estuve hablando el otro día del tema de que, si bien para la salvación o justificación, que estuvimos el miércoles en el culto de oración también dando unas pequeñas pautas, somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice la palabra. La justificación, que es la obra de Dios, estamos ahora explicando o inmersos en lo que es la santificación en el corazón de un pecador arrepentido, que es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, donde ya no va todo por la soberanía de Dios, sino que hay algún factor que entra ahí, un factor que ahí entra, que se llama el libre albedrío. Dios nos ha salvado, pero nos ha dejado el libre albedrío. Entonces el Espíritu Santo, para cada acción, para cada obra que tiene que tratar en nuestros corazones, necesita nuestro ok. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, te lo expone, te lo insinúa, te lo pone por delante, pero tú tienes que dar el ok, porque aquí todo es en amor. Aquí nada es por obligación. La ley que gobierna el corazón de Dios en la iglesia es la fe que obra por el amor. Nada más que sea por temor
por chantaje emocional o por cualquier otra triquiñuela de la carne, no es válida. No es la obra del Espíritu, es la obra de la carne o del hombre en la carne. ¿De acuerdo? Entonces, si bien la salvación es gratuita porque Cristo ha pagado por toda, ¿vale? Cristo ha pagado por todos nuestros pecados y somos libres de toda condenación, dice la palabra, y se nos ha imputado la justicia de Dios en Cristo. La obra del discipulado no es gratis. Esa hay que pagar un precio. ¿Qué precio hay que pagar? La negación. Hay que anegarse al deseo carnal, humano. Ahí entra tu libre albedrío. Tú decides si te aniega o no. Abstenerse de muchas cosas, porque todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces entramos ahí en un trato con el Espíritu que Él nos quiere llevar hacia una madurez. Y cuando Él nos va llevando hacia esa madurez, pues entonces se va formando en nosotros ese discípulo que siga al maestro. El otro día un hermano preguntaba en la oración, ¿qué es un discípulo, hermano? Y respondíamos, un discípulo es un alumno. El maestro y el discípulo. En este caso nosotros somos discípulos de Cristo, ¿vale? Entonces, ¿hay que pagar un precio para ser discípulo? Sí. Porque es un periodo de tiempo de tu vida en la carne donde tú decides si ser un discípulo de Cristo o mantenerte como un creyente, le podríamos llamar muchas cosas, asistente o religioso, como quiera. Ya tú le pones el nombre ahí. Pero el discípulo no. El discípulo no es un creyente religioso ni asistente a la iglesia. El discípulo es alguien que sigue los pasos del maestro. Entonces, cuando nosotros vemos en la Odisea el tratamiento que Dios le mete a la iglesia, nos damos cuenta de que la iglesia ha dejado de ser una discípula de Cristo para convertirse en un colectivo de personas creyentes acomodados, ¿vale? Y en ese sentido Dios tiene que sacar esa condición de tibieza para meterlo en el fuego, para meterlo lo que es la escena bíblica, ¿vale? Porque la iglesia remanente que está aquí en la tierra tiene que escribir una última página antes de irse. O sea, en el Nuevo Testamento casi todos los libros al final dice amén. Pero el libro de los Hechos es uno de los libros que no pone amén. Porque tiene que ser todavía completado. Estamos nosotros aquí y tenemos que todavía hacer algo de parte de Dios. Amén. Entonces, si vamos un momentito al libro de Lucas, capítulo 14, un momentito nada más, vamos a ver que Jesús está dando a conocer que el discipulado hay que pagar un precio. Esto yo no quiero que nadie se me confunda, porque venimos de las iglesias, de muchas cosas, y en la iglesia siempre tú escuchas, porque hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Bueno, hay que pagar un precio. Especifique usted qué precio hay que pagar y para qué, y entonces no daremos lugar a la confusión. Para la salvación no hay que pagar precio ninguno, Cristo ya nos lo ha dado. Somos salvos por medio de la fe. Ahora, para el discipulado en la tierra sí hay que pagar un precio. Mira lo que dice Lucas 14, del versículo 26 en adelante. Lucas 14, dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él, ya le dejé el 25, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, sus hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ya te está poniendo unos requisitos, ¿no? Ya hay un precio de por medio, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dice literalmente, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez te lo dice, te dice una negativa, no puede ser mi discípulo. Entonces hay unos requisitos puestos por Dios. Cuando nos adaptamos o nos conformamos a los requisitos de Dios, tú te das cuenta que estás pagando un precio. Por eso dice el Señor, compra de mí oro refinado para que seas rico. Ponte vestiduras limpias para que estés vestido y no se vea tu vergüenza. Dice, y unge tus ojos con colirio. Entonces, compra de mí. Bueno, pero como hay que pagar un precio. En este caso no es un precio
físico, monetario, en cuanto a la economía que nosotros conocemos. No, es un precio espiritual, donde nosotros sacrificamos de nuestro libre albedrío, de motu propio, yo por amor a Él, porque en mí gobierna una ley. Romanos 8:2, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. La ley que me ha librado del pecado y de la muerte. Entonces, esa ley, como dice Gálatas, es la ley de la fe que obra en mí por el amor que yo siento hacia Dios. Y eso es un cómputo que el Espíritu Santo continuamente está registrando en nuestras vidas. Cuando yo hago o dejo de hacer por la fe que obra en mi corazón, por el amor, todo eso me va computando. Yo voy creciendo como un discípulo, voy cogiendo conocimiento, voy creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Vale? Vamos a dar por sentado de que estamos en ese camino, de que queremos un discipulado. Ahora, si yo no atiendo a los requisitos que ahí dice, y el Espíritu Santo me los vuelve y me los pone por delante, y yo no atiendo, entonces la obra de la santificación y del discipulado en mi vida se detiene, porque resisto al Espíritu Santo. El otro día también lo compartíamos. El Espíritu Santo te comparte algo, te dice algo. Tú eres libre de obedecer o de mirar para otro lado. O es que aquí nunca nadie ha mirado para otro lado. Como dicen aquí, no te hagas sueco. Dicen aquí. Pero lo solemos hacer. Y si tú te estás haciendo el sueco con el Espíritu, ni siquiera se ve mucho por fuera. Es por dentro por donde se ve eso. Lo que pasa es que llega un momento que se ve por fuera. Entonces, cuando nosotros, la voz del Espíritu, que el Espíritu, la herramienta número uno que tiene para tratar con nuestras vidas, la herramienta principal es la palabra. Nosotros no podemos venir a decir que lo podíamos hacer. Es que Dios me ha dicho en un sueño, es que Dios me ha tratado con esto. Te puede dar un sueño y puede ser de Dios, indicándote unas directrices en tu vida. Te puede venir un hermano o una hermana para decirte, Dios me ha puesto en el corazón que te comparta esto. Puede ser de Dios. Y todo eso se coge y se deja ahí en cuarentena, y si es de Dios, lo vamos a ver. Ahora, la principal herramienta que Dios va a usar para darle forma a tu vida, para guiarte, para mostrarte, para que tú andes, es la palabra. La palabra profética más segura es esta. ¿De acuerdo? Entonces, dejando claro eso, mira lo que dice: el que no aborreciera a su padre y a su madre, a su mujer, o a su marido en este caso, ¿no? E hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Dice literalmente eso? Sí. ¿Quiere decir eso que tengo que aborrecer a todo el mundo que me rodea para ser discípulo del Señor? Tiene que tener un significado eso. Eso es una realidad, pero no en un plano literal, sino que yo no puedo permitir que mi familia, porque ahí te da un entorno familiar de primer orden, en cuanto a lo que es un padre, una madre, si eres un joven, evidentemente, una mujer, si eres un esposo, tus hijos, si eres un matrimonio con hijos, tus hermanos de sangre, y incluso mi propio corazón, todo eso, toda esa lista, con sus apetitos, con sus pasiones, con sus opiniones, como yo le dé parte algo de eso en mi corazón, que se cruce en el propósito de Dios, a ti y a mí nos toca aborrecer eso. Hay veces que hay que decirle, por ejemplo, en este caso, a los hijos, no. ¿Por qué? Porque esto me saca a mí del propósito de Dios. Estoy cogiendo ejemplo, ¿vale? Hay veces que hay que decirle al esposo, no. Hay veces que hay que decirle a la esposa, no. Hay veces que hay que decirle a la familia de sangre, no. ¿Por qué? Porque todo lo que tú me demandas o pretendes, a lo mejor ni siquiera lo hace queriendo. Pero el enemigo, oye, que el enemigo usa muchas veces a gente que está a nuestro alrededor para sacarnos del camino del discipulado, y nosotros muchas veces no nos estamos dando cuenta. Y gente que está a nuestro alrededor, que puede ser gente que no tiene el Espíritu de Dios, incluso gente que tenga el Espíritu de Dios. Entonces, como no está el discernimiento fino y haya lubricación por el Espíritu, yo te digo a ti que te sacan del Espíritu, te sacan del camino. ¿Os acordáis cuando Jesús le dice, una de tantas veces, le dice a los discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y allí la azotarán y allí le escarnecerán y el Hijo del Hombre será muerto? Y le está explicando lo que va a pasar. Ellos ni en sueños estaban todavía, podían visualizar lo que va a pasar. Jesús se lo decía, pero se quedaban. Pero en una de estas le dice Pedro, Señor, que no te acontezca nada de esto.
escapa por tu vida. Le dice. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, apártate de mí, Satanás. Y le dice una cosa, porque no pone tu mira en las cosas de Dios, sino que la tiene puesta en la de los hombres. Estás queriendo insinuarme, me estás tentando a que yo me ame más a mí mismo que al propósito de Dios. Y muchas veces, si no tenemos una visión clara del propósito de Dios, es nato, te voy a decir que no es tampoco antinatural, no es natural que la naturaleza caída mire por su bien, y mire por su alma, y mire por sus beneficios, y mire por su comodidad, y mire por sus apetitos, y mire por un montón de cosas, pero es la naturaleza caída que no hereda el reino de los cielos, que carne y sangre no van para arriba. O sea, que Óscar Moreno y Rafael y Toño, que yo lo estoy viendo ahí, y Lali Moreno, no van para el cielo. Esa creación no tenía forma y manera de regenerarla. La única salida que había judicialmente era crucificándola. Y Dios la llevó a la cruz cuando llevó a Cristo. Nosotros somos escogidos en el amado. Es por causa de Cristo. Es que nosotros somos salvos. Y su obediencia y su entrega. Y todo se nos imputa a nosotros por medio de la fe. Pero ahora nosotros somos su esposa. Y le seguimos en ese camino. Porque Él ha abierto, dice la palabra, un camino nuevo y vivo. A través de descorrer el velo, dice. Y ese velo es su carne. Por eso que la oliva tenía que ser machacada. Porque no hay forma de que las lámparas del templo ardieran, si no era con aceite de oliva machacada. ¿Vale? Entonces, tenemos que comprar oro refinado en fuego. Gloria al Señor. ¿Qué es comprar oro refinado en fuego? ¿Qué es comprar oro refinado en fuego? Paga un precio. Pero para que ese oro refinado descienda a mi corazón. Y yo, en vez de ser pobre, sea rico. Oye esto, ¿qué significa en sí tener oro refinado en mí? Vamos un momentito a Mateo 25, capítulo 25, versículo 4. Vamos a intentar desmenuzar lo que estamos hablando. Compra de mi oro refinado en fuego para que seas rico. Vístete con vestiduras blancas para que estés vestido y no se ve tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que vea, dice. Mateo 25, que esta parábola de las 10 vírgenes, muchos no se la atribuyen a la iglesia, otros sí. Unos dicen que es el pueblo de Israel cuando Cristo venga. Pero de todas maneras, toda la escritura aplica a la iglesia en su enseñanza. Y ahí dice, versículo 4, todos sabemos ya de sobra el extracto de esta parábola, que eran 10 vírgenes y que eran 5 insensatas y 5 sensatas. Pero hay algo que todas tienen en común. Número uno, que todas eran vírgenes. Yo he escuchado testimonios o interpretaciones donde dice que las insensatas no tenían el espíritu porque no eran salvas. Eso no puede interpretarse así, porque dice la palabra que todas eran vírgenes, que es símbolo de una doncella que es sin mancha y que no ha conocido varón. Entonces, eso es símbolo de cuando nosotros venimos a Cristo, que nos hacen un reseteo delante de Dios y nos quedamos a cero. O sea, delante de Dios estamos sin mancha, como Cristo nunca, jamás ha pecado. Por lo tanto, son gente que Dios ha limpiado con su sangre y que le ha dado no solamente el estado de virginidad, sino que le ha dado la lámpara, que es el Espíritu. Entonces, ¿qué dice ahí en el 4? Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y las imprudentes siguieron el camino, pero no tomaron aceite en sus vasijas, sino que el único aceite que tenían era de la lámpara. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde está la diferencia entre estas 5 y otras, porque que eran vírgenes, todas son vírgenes. Que todas cabecearon, eso lo tienen en común, pero allá empieza a ver la diferencia. Unas toman aceite juntamente con el que viene la lámpara, aparte en la vasija, dice la palabra, que tomaron aceite también. Entonces, ¿qué significaría tener aceite en la vasija? Vamos un momentito a Jeremías capítulo 1.
Jeremías capítulo 1. No, perdón, me he equivocado. Es Jeremías 18. Perdón, Jeremías 18, del 1 al 6. Esto es un trato que Dios está teniendo con el profeta, ¿vale? Vamos a usar ese pasaje bíblico. No nos vamos a meter en sí, porque Dios está tratando con el profeta y tenía que hacerle ver unas cosas para después que entendiera el trato que Dios está teniendo con el pueblo de Israel. Y le dice en el versículo 1, Jeremías 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Esto es un trato, como diríamos, en vídeo. Dios va a tratar con él no solamente en audio, sino en vídeo, porque va a ver cómo el alfarero hace la vasija. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Eso es el torno, ¿vale? Que usan los alfareros para darle forma al barro. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, si nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, y estamos hablando de que Dios ha depositado en nuestro espíritu su lámpara, símbolo de la salvación, y si a mí me dice ahí que 5 vírgenes tomaron aceite consigo en sus lámparas, ¿qué quiere decir eso? Pues según Jeremías, y ahora vamos a ir también a 2 de Corintios 4:7, me está diciendo que la parte que se identifica con la vasija es mi alma. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El espíritu está completo porque ahí está la lámpara. Pero mi alma, que sigo siendo yo, que es esa vasija de barro, es la que tiene que ser renovada, es la que tiene que ser procesada, es la que continuamente tiene que estar procesando su mentalidad a la imagen de Cristo, porque el alma es la que se va formando esa nueva creación. El espíritu está completo, el espíritu no peca, el espíritu tiene la imagen completa de Cristo. El espíritu es perfecto, ahí está la simiente divina. Ese es el regalo que nos ha llegado con la justificación. Pero con la santificación, ¿qué pasa? Tiene que ser descargado, derramado, todo lo que viene en el paquete del espíritu en mi alma. Y ahí hay una división. Está el libre albedrío. Ahí es donde hay que clavar la cruz. Ahí es donde hay que meter esa palabra viva, que es más penetrante que toda espada de doble filo, que dice que penetra hasta partir el alma del espíritu. Lo parte. Parte los deseos, parte nuestro pensamiento, parte nuestro libre albedrío hasta que lo cedemos. Y entonces sí que empieza a descargarse todo lo del espíritu en mi alma, que es mi vasija. Pero eso no es automático. Eso es un proceso donde tú y yo cada día tenemos que morir y decirle al Señor, ok, lo que tú digas. Acordaros que Cristo la noche en la que fue entregado dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Se estaba refiriendo a la copa de la ira, a la copa de la indignación de Dios hacia el pecado. Y después le dijo, mas no hágase mi voluntad, hágase la tuya. Le abrió y le dio permiso para que se hiciera la voluntad del Padre en su vida, porque la de él, la voluntad de él, ¿qué es lo que era? Pasa de mí esta copa. Ahí vemos a Jesús más humano que nunca. Mas sin embargo, sacrifica su deseo, lo suprime, lo pone debajo de la voluntad de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Y vamos a ver si se está refiriendo a que la vasija es nuestro alma o no. 2 de Corintios 4, 7. Gloria al Señor. Vamos a intentar de movernos hoy con Biblia. 2 de Corintios 4, 7. Este es el apóstol Pablo dando a conocer ese misterio de Cristo en nosotros.
y de lo que son los ministros del nuevo pacto. Porque nosotros damos a conocer misterios que nunca se dieron a conocer, estaba escondido, es el misterio escondido por los siglos. Y ahora venimos nosotros y empezamos a revelarlo. Mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro, hablando de lo que es el evangelio y el resplandor de Cristo. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, el evangelio, que es el Espíritu de Cristo, ha sido descargado ¿dónde? En nuestro alma. Y en la vasija, nosotros como alma redimida, ahí está ese libre albedrío. Acordaros que la sentencia judicial hacia el pecado dice, el alma que pecare esa morirá. El alma que pecare esa morirá. Mire, cuando la primera muerte, la muerte primera, lo que nosotros llamamos la muerte, ¿no? Llega a nuestro alma porque Cristo nos ha librado no de la primera muerte, sino de la segunda. Muchos hermanos mueren en la fe, otros mueren fuera de la fe, pero el desnudar tu alma, que es la muerte, que te sacan del cuerpo y el alma, en el desnudamiento del alma se separa lo que en teología somos tripartitos. Ahí queda el cuerpo, ahora el alma y el espíritu. Entonces, el cuerpo vuelve al polvo, lo ponen en el sepulcro y lo entierran. El alma queda aquí y el espíritu, que es lo que le estaba dando vida, esa lámpara que le estaba dando vida al alma, el espíritu vuelve a Dios. ¿Y ahora qué pasa con ese alma? Si sale con cargos judiciales, no puede entrar en las moradas. Tiene que bajar a las dependencias de abajo. Y allí le van a dar bien. Y si sale libre de carga y sale con la imagen que el Espíritu le dio, entonces va para arriba. Va a la mansión, al lugar de espera, que es el paraíso celestial. Entonces, el alma, en el proceso de la santificación, va adquiriendo la imagen del Espíritu, que es la lámpara. Vamos un momentito a ver otra cosa para que os quede claro, ¿vale? Y no se perdáis mucho con esto. Proverbios 20:27, un momentito, para que nosotros veamos que el Espíritu es la lámpara, ¿vale? Y que el alma es la vasija del hombre interior. Proverbios 20:27. Y haciendo todo este recorrido para que nosotros entendamos que cuando Jesús, haciendo mención en la parábola de las 10 vírgenes, de que unas tuvieron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, y otras no, tiene que ver con esto que estamos hablando. Proverbios 20:27. Mira lo que dice la palabra. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que mi espíritu es la lámpara y mi alma es la vasija. Por eso cuando Cristo viene al corazón de un pecador arrepentido, no se mete en su alma. Oye esto, se mete en su espíritu. El Espíritu de Dios viene a morar al espíritu del hombre, que es la lámpara. Y desde ahí enciende la luz. Porque el hombre, cuando está perdido en sus delitos y pecados, su espíritu está muerto, dice la palabra, y todos lo conocemos. Dice la Biblia, cuando estábamos nosotros, Efesios, capítulo 2, versículo 1, y cuando estábamos nosotros todavía muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Por su espíritu. Viene el Espíritu de Dios a mi espíritu y enciende la luz. Enciende la lámpara y yo empiezo a ver una nueva luz en mi vida porque el pecado ha sido removido. Yo creo, no estoy seguro, pero creo que ustedes me estáis siguiendo y estamos entendiendo el mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega Dios a nuestro espíritu, porque Dios es espíritu, a nuestro espíritu ahí se instala y desde ahí empieza a trabajar. Por eso digo que hoy en día en la tierra ya no hay templo. El templo lo destruyeron. O levántate un templo. Eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es tu alma y la mía. Y desde tu espíritu, que Él se ha instalado, desde ahí empieza a expandir, a proclamar el reino, a hacer la obra. Desde dentro de ti. Dios se instala en tu espíritu.
Tú eres una sucursal de Dios. La central está arriba, pero la sucursal estamos aquí abajo. Somos nosotros, somos piedras vivas en un edificio místico que es la iglesia. ¿Vale? Desde dentro de tu espíritu, Él se instala. Ahora Él quiere descargarse en tu alma. Por eso que tiene sentido cuando vamos a la parábola de las 10 vírgenes, que dice que 5 y 5, dice, 5 prudentes, además de la lámpara, dice, llevaron aceite en sus vasijas. Cuando yo en mi vasija, oye esto, tengo aceite, ¿qué quiere decir? Que la personalidad de Cristo, su carácter, se ha venido impregnando, entrelazando en mi carácter y ya es un solo carácter. Tengo el carácter de Cristo. Yo no tengo que imitar a Cristo. No, es que Cristo vive en mí. Yo no me tengo que poner a decir, bueno, ¿cómo haría Cristo? Yo lo imito como el que hace una caligrafía. No. Es que a mí me sale espontáneamente esa nueva creación, esa nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza se descarga en Cristo, pero ahora nuestro alma es como un bebé. Va creciendo poco a poco como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que Cristo es formado en vosotros. Es un embarazo. Le dice Pablo a los Gálatas, yo sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Porque hay un riego, son 9 meses de embarazo. Estoy hablando en el orden natural. En ti y en mí puede ser 1 año, 10, 15, 30 años, pero Cristo tiene que formarse en ti, porque hay un propósito de Dios en tu vida y en la mía. Y en esa santificación es Él el que se va formando en ti. Entonces, cuando someto mi voluntad a la voluntad de Dios y renuncio a mi voluntad en detrimento de la suya. Yo estoy pagando un precio y no, sí, ahí se descarga la personalidad de Cristo en tu alma y en la mía. Cuando yo someto mis pensamientos a los pensamientos de Dios, que dice la Biblia que son tan altos los pensamientos suyos en detrimento de los nuestros, que lo puede comparar a los cielos y la tierra. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros. Y nosotros estamos tristemente siempre queriendo llevar a cabo nuestro proyecto. Nuestro proyecto que está caído. Nuestro proyecto que ha nacido de la tierra. Nuestro proyecto que lo hemos copiado de las naciones, que lo hemos copiado de los gobiernos, que lo hemos copiado de los hombres. Y lo tenemos vivo y lo tenemos vigente. No estamos, entre comillas, muchas veces aborreciendo lo que tenemos que aborrecer para que se descargue la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que es posible que tú y yo hayamos venido a Cristo hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y que no tengamos nada de transformación en nosotros. Seamos exactamente los mismos. Tengamos la lámpara, pero no tenemos aceite en la vasija. ¿Es posible que pase eso? Es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre ha respetado nuestra decisión. Entonces, hoy no voy a coger por ahí, pero entonces, si ese fuera el caso, o es el caso, ¿qué ocurre? Que hay que resucitar ese alma con un tratamiento como el que viene dándole el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque es posible, en esa actitud que estoy hablando, ¿vale? Es posible apagar el Espíritu. Si tú apagas el Espíritu, tú tienes que encenderlo. Es posible contritar al Espíritu, entristecerlo. Es posible afrentar al Espíritu. Es posible, porque no te va a dar 2 patadas y te va a hacer la llave 4 hasta que tú obedezcas. No, eso es el diablo, que el Señor lo reprenda. Él es un caballero. El Espíritu Santo se mueve en el señorío de Cristo, en la ley que obra por el amor. Si el amor de Dios en ti se ha detenido, se ha puesto añejo, se ha puesto rancio, el vino viejo ya los odres, y eso está todo mal, eso hay que reemplazarlo todo, porque si no, hay muchos que dicen, no me hable de vino nuevo porque el añejo es mejor. Muy bien. El primero que se retira es el Espíritu Santo. Sigue por ahí para abajo si quiere con la cara de una papa arrugada, que yo me voy a mover en lo nuevo que Dios tiene para ti, en la bendición que Dios tiene para ti, en esos proyectos, en esa grandeza. Yo te voy a expandir el proyecto de Dios en tu mente. Y si tú eso lo amas tanto, más que tu vida, más que tus familiares, no se trata de rechazar a nadie, antes lo he explicado, pero que pones a eso primero, el propósito de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios. Llega un momento que el Espíritu Santo empieza a descargar la personalidad de Cristo en tu vida. Eso es oro refinado en fuego, descargado en tu alma.
Eso es Cristo mismo fundido en tu alma, de manera que ya no se puede eso desligar, es una sola pieza. Tu alma y la personalidad de Cristo son una sola cosa. La personalidad de Cristo en esencia es el Espíritu Santo derramado por completo en nuestro alma. Hay gente que después de años no han aprendido a perdonar. Mantienen en su corazón resentimiento y raíces de amargura porque no aprendieron a perdonar. Y una persona que no quiere perdonar le pone barrera al Espíritu Santo ahí. Y eso es una cosa que es lo primero que tendríamos que haber aprendido, a perdonar. Y si no aprendemos el ABC del Evangelio, mira, perdonar. Otra cosa que es lo que es, pedir perdón. Hay veces que te toca perdonar y hay veces que te toca pedir perdón. Si tú te trancas ahí y dices que no, estás resistiendo al Espíritu Santo, ¿vale? ¿Viene aceite de tu alma? Sigue mi dedo. No hay aceite. Te quedas tú ahí con tu orgullo, con tu razonamiento, con tus argumentos, con todo lo que tú quieras. Y el diablo es que te forma rápidamente ahí una fortaleza. Y ahí te queda atrapado. Como después no. Ahora, si te humillas, evidentemente, porque los márgenes de Dios son muy elásticos y la misericordia de Dios de una eternidad hasta la otra, te humillas, pides perdón, el Espíritu de Dios viene en el segundo cero y ya está ahí. Y te libera de ese agujero, te libera de ese pozo, te libera de esa malicia, pero es tu orgullo quien le da parte. Date cuenta que Satanás no puede hacer nada contigo, a menos que tú no le des parte. Satanás no tiene poder ninguno sobre ti, ni sobre tu libre albedrío. Eres tú quien se lo entrega, yo también. Somos nosotros los que le damos parte a la vieja creación, que la vieja creación vive por una identidad que es el orgullo, el ego. La nueva creación no tiene ego. La nueva creación es Cristo mismo, que entregó su orgullo, su ego y su yo en la cruz del Calvario y es humilde 100%. Pero la vieja creación hay que crucificarla. Por eso vimos el otro día en Gálatas 5:25 que dice que los que son de Cristo han crucificado. Ya no es que me crucificaron a mí cuando vine a Cristo. Pues ahora lo hace el Espíritu Santo, no. Yo ahora cojo mi carne con sus pasiones, con sus deseos, con sus gustos, con su razonamiento, con sus pensamientos, con todo lo que yo sé y lo que no sé también. Y lo llevo a la cruz y le digo, ya ahí te quedas y te desangras ahí. A mí no me vengas a calentar más la cabeza porque yo voy para Canaán, como dice el coro. Y el propósito de Dios es lo primero en mi vida. Así se puede juntar cielo con la tierra. Y deja que todo eso se desangre. ¿Y qué hace? Sube el aceite, empieza a florecer la imagen de Cristo en nosotros. Empieza a florecer. Está clarísimo. Se empieza a manifestar el poder de Dios en nosotros, porque tenemos la vasija llena de ¿qué? Llena de la personalidad de Cristo. El aceite, como dicen por ahí, el aceite de la unción. Yo no sé si tú lo has dicho alguna vez o yo también, o nos han dicho, oye, que en el pacto de la gracia todos somos ungidos. Claro que todos somos ungidos. Porque todos tomamos de la unción del santo y no necesitamos que nadie nos enseñe. Muchas veces dicen, no, a mí que este hombre no venga a enseñarme. A mí que no, porque yo tengo la unción. La unción misma me enseña. Bueno, pues si la unción misma te enseña, que es verdad, se tiene que ver esa enseñanza. Se tiene que mostrar que Dios te está enseñando. Porque muchas veces cogemos eso como excusa para no recibir nada de los hombres. Ok. Métete con el Señor. Y se va a ver si Él te está enseñando. Si te enseña el Señor, gloria a Dios. Si el trato es personal e individual e interno. Pero si no. Entonces, cuando una persona tiene aceite en su vasija, tiene descargado en su alma, oye esto, la personalidad de Cristo. Por eso es que cuando una persona ya ha sido formada en Cristo, ya está preparada para ser arrebatada. Lo que pasa es que Dios la deja aquí por causa de la obra. Pero si se tiene que ir, se va en el nombre del Señor. Feliz. Es más, todos aquellos que son procesados por el Espíritu Santo, y oye lo que te dice ahora y no te alarmes. Todos los que están siendo procesados por el Espíritu Santo, que tienen a los pies de la cruz y de Cristo toda su vida, han renunciado a toda su vida, la tienen puesta ahí,
si llega el momento de que tienen que si le preguntaran decidir si prefieren irse o quedarse, su respuesta es que el morir es una ganancia. El discípulo siempre cree que el morir es ganancia, incluso cuando sopesa lo que se queda atrás. Pero dice, el único motivo que a mí me mantiene aquí es que Dios tiene un propósito con la iglesia y hay que edificarla y hay que hacer la obra de Dios aquí. Pero si no, estar con Cristo es mucho mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Y lo dice feliz, sin embargo, te oyen otros y se descuadran. ¿Por qué? Porque no tienen aceite en su vasija. El Espíritu Santo todavía no tiene autorización para haber descargado aceite en su vasija. Estamos amando más a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestras cosas materiales, lo que quiera que sea, y le tenemos cerrada la puerta al Espíritu Santo. No hay un proceso de santificación. No lo hay. Vestiduras blancas. Apocalipsis 19. Vamos para allá rápido, que el tiempo avanza. Gloria al Señor. Eso lo vimos el otro día, pero para que veamos un momentito una cosa. Apocalipsis 19. Vestiduras blancas. (19:8). ¿Qué dice allí que significa la vestidura blanca? Dice la palabra. Porque hemos leído que nos pongamos vestidura blanca. Hemos leído en Apocalipsis 3, que es el tratamiento a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 19:8. Dice, y a ella se está refiriendo a la iglesia que ya está en el cielo, que ya ha pasado el proceso de lo que es el tribunal de Cristo, que ya ha pasado por las bodas del Cordero. O va para la boda del Cordero. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque han llegado a la boda del Cordero, ¿no? Dice, lino limpio y resplandeciente. Y ahora te especifica, ¿qué es el lino fino? Dice, son las acciones justas de los santos. Eso es el lino fino. Entonces hay que pagar otro precio para estar vestido de lino fino. Vale, hemos dejado el oro refinado, que hay que pagar un precio, evidentemente. Vamos a ver entonces qué significa el precio que hay que pagar para estar vestido de lino fino, que es las acciones justas de los santos. Yo voy a coger simplemente un ejemplo y lo vamos a ver por la palabra. Primera de Juan, vamos un momentito allí. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 29. Esto lo he venido procesando esta semana. Trata el Espíritu de Dios conmigo, porque muchas veces como iglesia nos confundimos y no sabemos lo que verdaderamente es. No que no lo sepamos, sí lo sabemos, pero nos falta un poco de más nitidez a la hora de esto. Las acciones justas de los santos. Mira lo que dice Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. O sea, para hacer justicia hay que nacer de Dios. No puede hacer justicia una persona que está claro que si no podemos hablar de personas que no tienen, el no nacido de nuevo no tiene el Espíritu, por lo tanto no conoce nada de esto. Pero dice, todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Vamos un momentito ahora al capítulo 3, ahí mismo donde estamos. Capítulo 3, versículo del 12 en adelante. No, perdón. Capítulo 3 no. Capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Está hablando de la manifestación que Cristo hará en el día de la resurrección. Ese día nosotros seremos igualitos a Él, con la misma vestimenta, con la misma naturaleza, con el mismo cuerpo, ¿vale? Versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Mira, hay mucha controversia con esto. Y unos le dan un matiz y otro otro. Cuando dice permanecer en Él, significa de que mi alma permanece en el Espíritu. O sea, estoy ligado a Dios en el Espíritu. No estoy poniendo oposición ninguna a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo ando en el Espíritu, y métetelo bien en la cabeza, cuando tú estás en el Espíritu, tú no pecas. Es imposible que peque, porque el Espíritu no peca, dice ahí. Él no peca. Ahora, cuando tú le has quitado a Dios, por tu libre albedrío, por momentos específicos, le has quitado las riendas de tu vida y las has tomado tú yo, entras en la carne, ahí tú pecas. En la carne es imposible mantenerse sin pecar. Entonces muchos dicen, no, que ahí dice que no se peca. No, yo peco. Mi alma como se quede un momento sola, sin la guianza del Espíritu, sin estar sometido al Espíritu Santo, ella va, como dicen por ahí, la cabra coge para monte. Y muchas veces el pecado, hermano, no es que esté envuelto en las cosas inmundas, que eso es otro error, en las cosas sucias, no. Tan solamente ser yo, hijo de Adán, Óscar Moreno, con buenos sentimientos y con buenas perspectivas, que le digo a lo mejor a un hermano, mira, no hagas esto, escapa por tu alma. ¿Quién sabe si está Satanás cogiendo mi vieja criatura para sacar a una persona de la voluntad de Dios como quiso ser Pedro con Cristo? Y eso es carne, eso es pecado. Y es muy difícil verlo, porque lo camuflamos de bondad. Entonces a lo que yo voy, ¿qué son las acciones justas de los santos? Las acciones justas de los santos es cuando el santo, el Hijo de Dios, hace justicia. Voy a seguir leyendo. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La carne nunca ha visto a Cristo ni la ha conocido, ni la vieja creación no conoce nada de Cristo. Y muchas veces cuando tú estás en la carne te comportas como si nunca hubiera conocido a Cristo. Es que la carne no conoce a Cristo. Por eso que en un creyente muchas veces, tristemente, y no vamos a exaltarlo, pero que tú puedes ver en un creyente lo mejor y lo peor, porque tiene dos naturalezas y muchas veces porque no se ha ejercitado en rendirle su voluntad a Dios, está como un simultáneo y te salta, te lo ve en el espíritu y cuando menos te lo esperas te salta por petenera y te lo vaya arriba en el monte. Y tú dices, ¿y aquí qué ha pasado? Ha llegado, te engaña el enemigo y la carne, como no esté esa naturaleza, hermano, como no te crucifica. Eso es. Y lo estoy diciendo de verdad. Te lo puede haber haciendo cosas horribles o te lo puede haber haciendo cosas humanas, buenas, pero no está en el espíritu. Que el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, oye lo que te dice ahora, el hombre que anduvo sobre las aguas, el hombre que vio el milagro de la pesca milagrosa, que le dijo a Cristo, aparte de mí que yo soy un hombre pecador. El hombre que subió al monte de la transfiguración y vio a Cristo transfigurado. Y vio a Moisés y vio a Elías. El gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. Que después negó a Cristo. Pero todavía no tenía el espíritu. Y es normal que hiciera aquella traición. Pero no tenía el espíritu. Él en su bondad, en su fe, dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y aquí, si nos van a hartar de palo, que nos van a hartar los dos. Eso es humano. Y yo muchas veces en el mundo me pasaba lo mismo. Si triunfamos todos, pero aquí si nos van a hartar de palo, pues venga, a ver, habrá que poner la cara, que nos llevemos también alguno que otro. Porque esa es unidad carnal. Pero, cuando ya él recibió el Espíritu, se ganó a 3.000. Al poco tiempo se ganó a 5.000. El gran hombre de Dios, el apóstol Pedro, era ungido por el Espíritu, que su sombra sanaba a los enfermos. Poco tiempo después, como esto todavía es de la nueva creación, la nueva vida en Cristo, el judaísmo fue tan fuerte para ellos que
que no supieron entender lo que era el propósito de la Torá, aparte de lo que ellos establecieron como judaísmo, el gran apóstol Pedro se volvió a la ley. 30 años después, volvió a la ley. Y estaba en Antioquía y vinieron los líderes de Jerusalén. Y él empezó otra vez a dejarse de juntar con los gentiles, a guardar el Shabbat, a no comer cosas que dice el Levítico, que no las comiera, y se volvió a la ley. Y tuvo que venir Pablo y públicamente delante de todos los hermanos reprenderlo y decirle que salga de esa hipocresía, que aquello fue tan grande que incluso arrastró a Bernabé. Y dice: hermano, eso le pasó a Pedro, eso le pasó a Pedro, se fue a la carne. Y tú en la carne tiende a lo que tú eras sin Cristo, y Pedro en la carne tiende a lo que era sin Cristo. ¿Qué es lo que era? Un hombre que guardaba la Torá de Moisés conforme a la interpretación del judaísmo. Y los judíos tenían una interpretación de que no se podían juntar con los gentiles. Bueno, es más, él tenía el judaísmo tan acentuado en su vida que para que fuera a casa de Cornelio a predicar el evangelio, Dios le tuvo que mandar la misma visión 3 veces en casa de Simón el curtidor. 3 veces seguía una misma visión. Porque estaba tratando con un judío sacado del judaísmo, pero que todavía el judaísmo lo tenía contaminado. Y nosotros nos podemos desviar a lo que éramos antes, porque la carne trabaja en ese orden. Entonces, voy a seguir aquí donde estamos en 1 de Juan capítulo 3. Todo aquel, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es la nueva creación. Porque la simiente de Dios permanece en él, que está en la lámpara. Y no puede pecar. Mientras que tú te mantengas en el Espíritu, tú no pecas. Porque lo que rige en ti, lo que te gobierna, no viene de la carne, es nacido de Dios. Ahora versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y oye bien ahora. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es posible que en una iglesia, que en un corazón arrepentido, que es hijo de Dios, es posible que en un momento dado ya no se haga esa justicia y que no ama a su hermano. Pasa, ¿por qué? Porque le da lugar a la carne. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa, que esto no va de religión ni de bondades. Esto va de justicia. Y yo, delante de Dios, estoy cubierto como si estuviera vestido de blanco, porque cumple para ti vestiduras blancas, compra para ti vestiduras blancas, a ella se le da el hecho de ser vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuándo? Versículo 11 dice: porque este es el mensaje que había recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice: y no como Caín, que era del malo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice: porque sus obras eran malas. Y oye bien esto, dice: y las de su hermano eran justas. No dice que las de su hermano eran buenas, porque la religión nos ha enseñado a ser bueno. Tú en la carne puedes ser bueno, yo también. Si nosotros nos vamos a la religión y montamos la Iglesia Universal de Caritas Christi y nos ponemos a repartir arroz y pasta y ponemos a todo el mundo hasta los ojos de que somos buenos, pero no es ese el ambiente. Dice que las obras de Caín eran malas y las de Abel, ¿cómo eran? Eran justas, eran acciones justas. La Iglesia tiene una justicia sobre la justicia de los hombres. Y es la que Dios quiere que busquemos, porque dice el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino y su justicia. No dice la de los hombres, su justicia. Las demás obras serán añadidas. ¿Qué es buscar primeramente el reino, el propósito de Dios? ¿Y la justicia de Dios cuál es? La justicia de Dios es que el justo, oye esto, ha muerto por lo injusto. Esa es la justicia de Dios. Que yo tengo que amar a mi hermano y dar la cara por él. Pero muchas veces tenemos en la iglesia gente que es mala, y ahí no hay que ser muy máquina para saberlo, y tiene maldad en su corazón. Pero tenemos también en la iglesia gente que es buena y creemos: estos son de Dios. No se trata de hacer obras buenas, se trata de hacer obras justas. Muchas veces el Hijo de Dios, cuando hace justicia, tiene que dar la cara por un hermano que no está haciendo las cosas correctamente, pero no se puede avergonzar de su hermano y tiene que dar la cara delante del mundo o delante de otro, o soportar por causa de que eso es una obra justa. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo yo injusto y siendo yo inmundo y pecador, dio la cara delante del Padre por mí cuando yo todavía ni siquiera había nacido. El justo da la cara por lo injusto. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 8 que el amor de Dios se muestra de esta forma:
En que cuando nosotros aún éramos pecadores, ya Cristo murió por nosotros. Y el justo ha dado su vida por los injustos. Así que para que Dios me vea vestido de blanco, no se trata de que yo haga muy buenas obras. Se trata de que yo dé la cara por mi hermano. En esta hora. Y que yo me atreva a hacerme responsable muchas veces de las negligencias de mi hermano. Y de las irresponsabilidades de mi hermano. Y dice, hombre, ¿eso cómo va a ser? Aquí cada uno, cada mochuelo que cargue con su... Claro, es propio de la carne. Pero muchas veces hay que dar la cara por el hermano. Y hay que hacerse partícipe de las irresponsabilidades del hermano. Que te voy a decir una cosa, si le pregunta a mi carne, a mí eso no me agrada. No me agrada. Pero si le pregunta a mi espíritu, me dice el Señor, ¿tú me amas? Y yo le digo como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me ama de verdad? 3 veces, ¿eh? Pues ve y apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? ¿Otra vez me la va a preguntar, Señor? Sí, apacienta a mis corderos. Y después, otra vez, ¿tú me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, Señor. ¿Tú sabes que te amo? Ah, pues ve a lo que te he dicho. Es que esto cuesta, esto es duro, claro. Suprime tu voluntad. Toma de la copa que yo he tomado. Porque Jesucristo se hizo responsable de todos nuestros pecados y se presentó delante del Padre. El otro día yo le predicaba a mis hijos y les enseñaba, digo, no me lo llevé, vaya a Isaías 53, digo, mira, dice la palabra, mira. Despreciado entre los hombres, no hubo parecer en él para que la apreciáramos, dice, y cerró su boca, dice, y fue llevado como oveja que es llevada al matadero. Y le digo yo a mis hijos, ¿tú sabes por qué cerró su boca? Para hacerse responsable de todos nuestros pecados y que la justicia divina le imputara todo lo que tú has hecho. Porque si hubiera abierto su boca, ya no cualifica, porque entonces la justicia lo tiene que declarar justo. Y en aquel momento él fue declarado inmundo, maldito, injusto, el traidor, lo más malo que ha pasado por esta tierra. Así pasó Cristo delante del Padre en aquella cruz. Porque me amó, guardó silencio. Hay un texto en los profetas que dice, de amor, dice que el Padre callará de amor, dice. Muchas veces el silencio dice mucho más que las palabras. Si verdaderamente es por el Espíritu. Y cuando yo aprendo a hacer justicia y Dios me viste de lino fino, desecho ser bueno y lo reemplazo por ser justo. Vino el joven rico y le dijo, maestro bueno, ¿qué tendré que hacer para hacer la vida? ¿Qué tendré que hacer para heredar la vida eterna? Este tenía ganas de salvarse, pero no quería ser discípulo. ¿Sabe o no? Este no estaba dispuesto a despropiarse de sus bienes ni nada, pero maestro bueno, y de minuto uno le dice el Señor, ¿tú por qué me llamas bueno? Sí, bueno no somos ninguno. Pero nosotros nos empeñamos con ser buenos. Nos trabajamos el Caritas Christi. Pero en lo profundo de tu alma y de la mía, ¿tú has aprendido a ser justo? ¿Tú has aprendido a ser justo? Cuando tú aprendes a hacer justicia, se te va a decir mucho. Esto se aprende, hermano. Es cuando tú ves que Dios tiene tanta misericordia y tanta compasión contigo que tú ya, el que se te arrima, no eres capaz ni de decirle nada. Le dices, venga, arrímate aquí también a lo poco, lo mucho que yo pueda tener. Porque como Él ha tenido tanta compasión y tanta misericordia conmigo, ¿qué te voy a decir yo a ti? Ya resulta que te dan una piedra en el zapato y te aguanta con ella. Pero Dios está formándote a ti y te enseña a ser justo. ¿Por qué? Porque acuérdate, no se te vaya a olvidar nunca de esto, ¿eh? La ley de vida en Cristo, la ley por la que la iglesia vive, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la fe que obra por el amor, esa ley es que el justo ha muerto por los injustos. Y tú cuando aprendas a hacer obras de justicia, acciones justas que van a vestir tu alma delante de Dios, es cuando tú aprendas a comerte el marrón de otro, que no es justo, pero por amor. Por el amor que le tienes a Cristo, por el amor que le tienes a Cristo, entonces comete el marrón de tu hermano. Y te lo va a comer con gozo. Porque si no lo haces por el amor que tienes hacia Cristo, lo va a hacer refunfuñando como mucha gente hay en la iglesia. Que todo lo que hacen supuestamente para Dios se le hace un mundo. Y tanto refunfuñando. ¿Por qué? Porque quieren caminar en la carne los pasos que le pertenecen al Espíritu. Le dice Pablo a la iglesia, si vivís en el Espíritu, andad también en el Espíritu. Tú no puedes vivir en el Espíritu y andar en la carne.
Eso es como el que quiere ir con un coche con las 4 ruedas pinchadas, empujándolo, y ahora doblar el volante sin dirección asistida. Pues así muchas veces estamos forzando la obra de Dios en la carne. ¿Sabéis por qué los neumáticos se llaman neumáticos? Los neumáticos de los coches. Porque el aire que lleva dentro, que es viento prensado, aire, eso viene del griego, que significa neuma. De ahí viene el término neumático. Cuando un creyente está lleno de neuma, lleno del Espíritu, en el griego es neuma, está prensado del Espíritu. Prensado, y ahí Dios sí le puede dar movimiento a tu vida. Ahí es un lujo conducir un coche así. Al Espíritu Santo le encanta tratar con almas que le han cedido su voluntad y son obedientes. Dice 1 de Pedro 1:22. Habiendo obedecido a su voluntad, hemos sido purificados por la obediencia. ¿Qué pasa? Mi alma se purifica, el aceite de la lámpara le cae a mi vasija y empieza mi alma a ser transformada a la misma imagen del Hijo. Eso es un proceso. Eso es el alfarero, como dice Jeremías 18:1, dándole forma a la vasija. No es algo inmediato, instantáneo, como es la justificación. Por eso que tú, si sigues la secuencia de la parábola de las 10 vírgenes, te vas a dar cuenta que al final toda la iglesia remanente se da cuenta que el Señor viene. Ahí empieza un revolú porque todas despiertan y empiezan a prepararse y le dicen, las que no tienen aceite en sus vasijas, le dicen, danos de vuestro aceite. Le dicen, no podemos. Yo te podré orar, yo te puedo dar de mi oración, te puedo dar de todo lo que tú quieras, pero mi relación con Él no se puede traspasar. Esto es el fruto de X años caminando con Cristo. Eso es como tú lo traspasas en un rato. Necesitas cronos y ya no hay. Y mira lo que dice la palabra, que solamente entraron a la boda las que estaban preparadas. Yo no digo que esas personas dejan de ser salvas o que esas personas ya no son iglesia, ¿no? Se va a quedar gente aquí abajo porque no está preparada. Y después lo que viene es una gran tribulación donde la madurez es así. Ahora sí que se van a desprender de todo rápido, cuando le vean la cara al otro. Pero ese no es el proceso de Dios. Ese no es el proceso de Dios. Eso es una madurez forzada. Entonces, claro, parte del pago es la muerte. Pero el proceso de Dios legalmente, tal y como venimos hablándolo, no sé si llegamos nosotros a entender esto. Vamos un momentito a Romanos capítulo 12. Y ya con esto lo vamos a dejar. Se me quedó, como decía un pastor, se me quedó en el tintero unas cuantas de cosas. Pero no vamos tampoco a querer aquí ahora rizar el rizo. Romanos 12:1. Así que, hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es la obra de la santificación. Donde la cruz está todo el tiempo delante de mi vida, que me marca el propósito. Yo sacrifico mi cuerpo, yo sacrifico mis deseos, mis pensamientos, mis deleites, todo lo tengo sacrificado. Eso no quiere decir de que tú no tengas descanso, de que tú no te deleites de vez en cuando con cualquier cosa de esta tierra, porque hay que saber llevar las cosas a su contexto real, por el Espíritu. Pero dice, no conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es un proceso donde tú renuncias a todo lo que se mueve en los aires, en las esferas, en el mundo. Y tú para que eso pase no puedes decir, pues yo no recibo nada del Señor. No. Tú claro que sí lo recibes, pero tú tienes que hacer un trabajo, que es ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo. Porque dice la Biblia que ese es tu culto racional. Cuando yo no me conformo a este siglo, yo soy transformado. Por medio, Dios empieza a meter aquí la mentalidad de Cristo. El otro día hablaba yo con la hermana Lali. La mente de Cristo la tenemos todos, porque tenemos la lámpara
Tenemos el Espíritu de Cristo metido en nuestro espíritu, la lámpara se encendió. Ahora, el desarrollo de la mente de Cristo en mi alma, eso es un desarrollo, eso es un proceso, no es un suceso. Tú cojas a un bebé y explícale que, no sé, algo de mayor, para no decir nada específico, no te va a entender. De momento los bebés tienen la conciencia que no la tienen, ni existe la conciencia en ellos, viven en la inocencia, y en cuanto ya empiezan a ser conscientes, pues ahí se le empieza a formar la conciencia y empieza su personalidad a ser formada así. Después pasa de bebé a niño, de niño pasa a adolescente, de adolescente pasa a joven, y de joven pasa a adulto, y de adulto pasa a anciano. Mira todo el proceso en el orden natural de lo que es nuestra humanidad. En el espíritu pasa igual. Entonces la mente de Cristo se va desarrollando desde una inocencia a una conciencia. Ahora soy consciente de Dios. Cuando soy consciente de quién es Cristo, empiezo a ser consciente de quién yo soy yo mismo en Cristo. Me posiciono, conozco mi identidad, conozco mi posición y sigo trabajando. Sé que soy un guerrero, me posiciono en el reino, me posiciono en mi casa, en mi familia, me posiciono en el trabajo, me voy posicionando y que va creciendo la mente de Cristo. Ahí sí que ya está formado. Yo tengo la mente de Cristo, pero es un desarrollo. Y yo he ido dándole el ok al Espíritu Santo para que vaya formando la imagen del Hijo en mí. Y dice en el versículo 2, no conforméis este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. No hay forma de comprobar la voluntad de Dios si yo no estoy renovado en el Espíritu. Cuando yo tengo entonces todo ese procedimiento o ese proceso, porque mi vida viene a ser el